buenas noches, los saluda Violeta Redaño. Bienvenidos a Prepárate Perú, nuestro programa especializado en el fenómeno El Niño. Y esta mañana se realizó el último simulacro de este año por el fenómeno del Niño en diversas regiones de nuestro país. Autoridades de todos los sectores involucrados y la población participaron activamente de esta jornada de prevención. Todos los detalles en la siguiente nota. Atención. En Tumbes, autoridades regionales, instituciones públicas y privadas, así como la población, participaron del simulacro. Este ejercicio se realizó en el asentamiento humano Los Jardines, considerado de alta vulnerabilidad. Mientras en Piura, una alerta en los teléfonos móviles con una exhortación a participar del simulacro marcó el inicio de la jornada. Se simuló el colapso del puente que divide los asentamientos humanos Los Pinos y San Antonio en el distrito de Castilla. El ejercicio se realizó también en la Quebrada El Gallo y otras zonas vulnerables de la región. En Morrope, Lambayeque, la policía desarrolló un rescate de heridos. El ensayo contó con la presencia del ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez. En Huaraz, el centro de la ciudad y la ribera del río Quilcay fueron escenario del simulacro de inundación. Los bomberos y defensa civil realizaron una demostración de rescate de personas heridas que fueron trasladadas para su atención. En Ayacucho, en la quebrada de Río Seco, en el distrito de San Juan Bautista, fueron evacuadas 60 familias, a quienes se alertó ante posibles lluvias que podrían ocasionar inundaciones. Y en Huánuco fueron evacuadas las personas en riesgo y se puso a los niños a buen recaudo. La atención de los supuestos heridos se realizó en carpas de campaña, colocadas en la losa deportiva del asentamiento humano La Florida, en el pueblo joven Las Moras. En Huancayo, esta actividad se desarrolló en el asentamiento humano Santa Rosa, que años atrás fue afectado por un aluvión. Miembros del ejército llegaron al lugar y rescataron a un adulto mayor que había caído a las aguas del río Chulcas. Asimismo, los bomberos y el serenazo rescataron a varios heridos. Ica también realizó el simulacro, pero con una participación del 50% de la población. Los ejercicios de prevención se desarrollaron en el sector de San Ildefonso, en el distrito de La Tinguiña. Además, se conocieron los lugares de evacuación. En Tacna, el sector del Río Seco del distrito Gregorio Albarracín se convirtió en el punto de desarrollo de la jornada debido a que en el lugar hay más de 5.000 familias en riesgo. Ahí se ensayó una evacuación y el rescate de víctimas. Durante el simulacro, el jefe del INDECI Tacna cayó a un silo tratando de ayudar a un poblador. Ambos resultaron ilesos. Bien, y ahí vimos un recuento de cómo se ha desarrollado este último simulacro del año en relación con el niño. Y bien, este fue el último simulacro a nivel nacional, como mencionaba, y con esto se ha iniciado la etapa de respuesta ante situaciones de emergencias que puedan ser ocasionadas por desastres de origen natural, afirmó el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez. Resaltó además que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, los bomberos, así como otros ministerios e instituciones se han preparado y han conformado brigadas para atender las urgencias que puedan estar relacionadas con el fenómeno del niño. Desde Lambayeque, por ejemplo, el titular del Minagri encabezó el ensayo preventivo destacando la participación de las autoridades regionales y de la población. Informó también que en las próximas semanas concluirá la etapa de prevención que se viene ejecutando en distintas regiones del país por el fenómeno El Niño. Escuchemos sus declaraciones. Hasta fines de este mes terminaría lo que es la prevención. Ya todo ese trabajo que se está haciendo a nivel nacional, son 21 regiones declaradas en emergencia, terminaría y ahora pasamos más bien a la etapa de respuesta. Ahora estamos viendo que las personas están mucho más enteradas, están participando, las autoridades han logrado sensibilizar a la población y eso es importante. Creo que la parte de infraestructura se ha hecho, pero ahora también es importantísimo que las personas en sus casas sepan qué hacer, si están en zona de riesgo, por dónde deben evacuar, a qué lugares deben ir, cómo proteger a sus más pequeños sobre todo. Y al este de Lima, en Huarochirí, autoridades y pobladores del asentamiento humano 9 de octubre participaron en este ejercicio preventivo. Aquí la nota.
Policía de Rescate, brigadas del Ejército Peruano, Fuerza Aérea de Perú, bomberos y del Instituto Nacional de Defensa Civil unieron estrategias contra los efectos del fenómeno El Niño. Una acción coordinada con la población, que se ha organizado la población, de tal forma que están trabajando las juntas vecinales y está trabajando la municipalidad. Acá tenemos un combatiente de rescate, ¿no?, que está equipado con coderas, rodilleras, con una cuerda especial que permite de repente, anclado a un punto determinado, poder extraer a un herido, ¿no? Las 200 familias que viven en la quebrada La Ronda, a la altura del kilómetro 34 de la carretera central, reciben capacitaciones constantes desde hace un año y se sienten preparados para enfrentar las consecuencias del incremento de las lluvias. Queda atrapado uno, entonces estos son más de 15 metros. Lo único que hago, señorita, es jalo, mete, listo, jala, agárrate del cable. Entonces tenemos, hay un peligro ya. Segundo pito, ya tienen que estar listos para salir. Tercer pito, ya todos salen. Junto al Centro Satelital de Emergencias del Ejército se instaló un puesto de bomberos y mediante drones y helicópteros se monitoreó la zona del supuesto desastre, mientras el personal de auxilio ubicaba a las personas en zonas seguras. 80 efectivos, 5 ambulancias, 6 equipos de rescate, un centro de operaciones. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia COEN se monitoreó de manera permanente. Este simulacro fue el último del año y se realizó en 20 regiones de nuestro país. Se estima que el fenómeno del Niño durará hasta marzo del 2016. Bien, y hasta el día 14 de diciembre la región Loreto soportará un incremento de la temperatura, la misma que llegará a los 36 grados centígrados, con una sensación térmica, escúchelo bien, de 41 grados. Así lo ha informado Senan, mientras también indicó que existe poca probabilidad de ocurrencia de lluvias durante estos días. Las provincias alertadas son Ucayali, Maynas, Requena y Ramón Castilla. Ante esta situación, el INDECI recomendó aplicarse bloqueador para evitar la radiación solar, usar sombreros de ala ancha y también lentes con filtro ultravioleta. Hay que verificar bien este punto. También consumir muchísimo líquido. Se sugiere no ingerir comidas y agua en la calle ni exponerse de forma directa a los rayos del sol por mucho tiempo. Es decir, hay que tener en cuenta siempre las condiciones de higiene del lugar en donde a donde usted se acerca para ingerir sus alimentos, su almuerzo, el desayuno, quizás la cena. Y ya lo sabe, utilice el bloqueador. Esto es fundamental, es una parte de prevención importante. Recuerde que la radiación es muy intensa. Hacemos un corte, el primer corte de esta noche, pero regresamos con Pedro Ferradas, el gerente de gestión de riesgos de la ONG Soluciones Prácticas. Ya volvemos. Este domingo, en Casa Tomada. Cada uno es distinto y no tiene nada de malo tener ni cicatrices, ni celulitis, ni estrías, ni nada. No son errores. Y creo que la gente sería más feliz si se aceptara. Si no hubiera sido por el teatro, por la actuación en general, yo de lo poco que sé no sabría nada, ¿no? Voy a estar con César Ritter y Mayra Couto, en Casa Tomada. La Super Yapa Entel Prepago presenta. Oye, ¿cómo ha pasado el tiempo, no? Pensar que el año pasado estaba sin placa, y éramos tú, yo, Cachetón. Como cuando éramos chibolos, pues, y jugábamos a la chispita. ¿Te acuerdas de la chispita? Yo te quiero, gordo. Firme, te confieso, yo... Sí, en Navidad te pones feeling. Por eso la Super Yapa Entel Prepago te regala más. Son 30 minutos para hablar a cualquier operador y WhatsApp ilimitado. Entel, la señal que estabas esperando. Una arriesgada aventura a un lugar al que llegamos por primera vez.
dura caminata de más de 10 horas por terreno virgen, para conocer las 7 maravillas de Cachiyacu, cueva la misteriosa, de intrincado acceso y llena de sorpresas. Fortaleza de piedra de Rumitaita, en medio de la selva. Fauna salvaje, antiguos guerreros y enigmáticos petroglifos. ¡Vamos a Mocache! Reportaje al Perú, este domingo a las 6 de la tarde, por TV Perú, mucho más que ver. Gracias al auspicio de Panasonic, Ariel, Downy. Ya estamos aquí de regreso en Prepárate Perú y ya nos acompaña Pedro Ferradas, el exgerente de gestión de riesgos de la ONG Soluciones Prácticas. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto. Comentábamos justo antes de entrar al programa, ¿verdad?, en la pausa, cómo se había desarrollado este simulacro nacional, el último del año. Organizar un simulacro de este nivel, sobre todo en todas las regiones del país, como el que se ha realizado el día de hoy, es importante para asentar una cultura de prevención ante el riesgo de desastres de origen natural. Bueno, es muy importante y sobre todo en este periodo, porque estamos entrando en el periodo en donde normalmente se inician las lluvias y eventualmente se podrían complicar las situaciones por la presencia del fenómeno El Niño, pero todavía no tenemos la certeza total sobre lo que puede ocurrir. Entonces es un momento en donde hay que prepararse, ¿no? Creo que ha sido una experiencia muy importante y a diferencia de otros simulacros, se ha focalizado en algunos asentamientos particularmente vulnerables. No se ha hecho en todas las regiones, sino la preocupación principal ha estado puesta en asentamientos que tienen una gran vulnerabilidad. A ese nivel, la participación de las entidades públicas y voluntariado ha sido muy importante y muy efectiva, ¿no? En el caso de la población también se ha visto una mayor participación de la población y con el agregado de que hay niveles de organización que antes no existían. Por ejemplo, en el caso de las brigadas comunitarias, ¿no? Tanto en Piura como en Lima se están formando brigadas comunitarias en los asentamientos, donde es un nivel de organización que permite colaborar en las tareas de evacuación y en general en las tareas de rescate o de atención de emergencia. Y la otra característica interesante es la participación de voluntarios de las universidades. En el caso de la Universidad de Unión, en la Cuenca Rima, que está participando un grupo cada vez más numeroso y se empezó a trabajar con soluciones prácticas, en este caso con la Universidad La Cantuta. En el caso de Piura tenemos una iniciativa similar con la Universidad Católica en la zona de Chulucanas. Entonces la participación de los estudiantes de ingeniería, de otras especialidades es muy importante porque permite contribuir a identificar las zonas de mayor riesgo, tomar medidas adecuadas, incluso reforzar en algunos casos las viviendas que pudieran ser dañadas o afectadas. Que se involucren, la empresa privada, ¿no? Instituciones educativas, es fundamental, es muy importante, en algún momento lo hemos mencionado, habrá que hacer nuevamente la invocación para que se repliquen estas buenas experiencias que usted nos comenta. Además, tuvo comunicación con Piura, ¿verdad?, para saber un poco cómo se está desarrollando este simulacro. Así es, en el caso de Piura, el simulacro se centró principalmente en el distrito de Castilla, en la quebrada del Gallo, ¿no? En este caso hubo también una participación importante de los funcionarios de la municipalidad, de la defensa civil, de los bomberos y demás. Pero en paralelo, una iniciativa interesante fue el usar, el mall, el centro comercial, uno de los centros comerciales más importantes de Piura, y se ha tomado una iniciativa de hacer difusión ahí a través de una serie de instituciones. Se ha hecho como una feria
sobre el fenómeno del niño y las medidas de prevención y reducción de riesgo, en donde participa la empresa privada, pero también participan las ONGs como Soluciones Prácticas y también sobre todo el INDECI, y con juegos educativos y otras actividades que atrajeron mucho la participación de los niños, de las familias, ¿no? De hecho, eso todavía estaba continuando en este momento, ¿no? Qué interesante. Es bueno mencionarlo, es bueno destacarlo, porque creo que la única manera de poder finalmente asentar esta cultura de prevención es lograr que diversos actores trabajen en equipo. Sí, así es. Estoy recordando también en las últimas semanas que estuvimos conjuntamente con la Presidencia del Consejo de Ministros una iniciativa para hacer talleres para periodistas en el tema del fenómeno niño. Se ha llevado a cabo en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, y por una iniciativa de UNESCO estuvimos el fin de semana pasada en el departamento de Ancash, en Huaraz, ¿no? Y en todos los casos la participación de los comunicadores sociales, los periodistas locales, ha sido muy, muy interesante y sobre todo tratar de romper esa imagen de que tenemos enfrente la destrucción y el caos, y no la participación y la reducción de riesgo que se puede lograr con la gente misma y con el voluntariado. Exactamente. Estoy de acuerdo con usted en todo lo que ha dicho. Ahora, ¿qué otras herramientas son indispensables para mitigar todos los efectos de un fenómeno como el niño? Sí, uno de los problemas que usualmente tenemos, pero que se pueden agravar, tiene que ver con la salud. La prevención de la salud es central. Hay iniciativas importantes parte del Ministerio de Salud a este nivel, y se está trabajando, pero es algo que llamamos la atención de que era muy importante que los medios de comunicación también contribuyan, sobre todo en los niveles locales, a estas campañas, porque hay riesgo de enfermedades específicas en cada una de las regiones, ¿no? Entonces es un tema que nos parece importante. Otro aspecto que se está trabajando, pero es poco conocido y en algunas regiones se trabaja más que en otros, es lo que llamamos los sistemas de alerta temprana. La posibilidad de que, en coordinación con el CENAMI y otras instituciones y los medios de comunicación, la información llegue a la población de manera adecuada para que realmente se pueda responder, o sea, se pueda organizar la evacuación en los sitios adecuados, etc. De hecho, esa combinación de medios de comunicación con la información que puede proveer el CENAMI nos parece fundamental. Falta hacer las correcciones del caso porque a veces no existe esa fluidez de comunicación, los medios no tienen acceso, no le prestan mucho interés a nivel local a la información de CENAMI, pero CENAMI tiene capacidad como para informar pocas horas antes, pero también 1, 2, 3 días antes lo que puede venir ocurriendo. Los medios de comunicación tenemos responsabilidad. Así es. Una grande responsabilidad y también un rol educativo importante. Sí. Ahora, ¿cuál sería el impacto de este niño cuando finalmente se consolide, por ejemplo, en el sector agricultura, ¿no? En otros sectores? Y estamos hablando del niño costero, y acá también habría que hacer una diferenciación. Bueno, tenemos en realidad algunos otros aspectos que son importantes. Estoy recordando una reunión reciente con el Ministerio de Educación y la preocupación por complementar esa campaña de prevención de salud con una campaña también de aseo y limpieza y equipamiento, porque uno de los problemas que se puede vivir es justamente ante la eventual ruptura de los desagües, la falta de agua, etcétera, o la contaminación que se pueda generar. Es importante una campaña de prevención de salud más integral y también de equipamiento en estos aspectos. Entonces esto lo veíamos con el sector educación hace 2 días, ¿no? Entonces es un aspecto, y el otro tema importante ahí es cómo podemos ir conociendo los diferentes efectos en cada región. Por ejemplo, en Lima, sabemos, está más o menos focalizada la zona, que es el cono oeste en general, donde podríamos tener problemas de huaicos, inundaciones.
pero también no hay que descartar, como en cualquier fenómeno del niño, o en situaciones como la que se dio en 1970, que llovió en Lima, ¿no? Entonces las medidas que se pueden hacer para limpiar los techos, para digamos proveerlos de sistemas de drenaje, que a veces es una inversión muy pequeña pero que puede ayudar mucho en caso de que llueva, es fundamental. En otras zonas el problema tiene que ser tratado también de manera diferente, ¿no? Lluvias intensas en algunas zonas de nuestro país, por otro lado también aparecen sequías. Sí, efectivamente, la referencia al niño y la zonificación, o sea, lo que tenemos nosotros es el niño llamado 1 y 2, que es el que está, que es la zona pegada a las costas de Perú y Ecuador, y entonces ese niño generalmente nos está lanzando mensajes de la posibilidad de inundaciones. Felizmente en este momento ese niño no es tan fuerte como sí lo es el niño que está en el Pacífico Central. En la región 3.4. Sí, 3.4. Y ese niño de Pacífico Central en la región 3.4 es muy, muy intenso, incluso de acuerdo a la NOAA y otros organismos, es más fuerte que los ocurridos en los últimos 60 años, incluso 82 y 97, 98. Esto significa, lo que dispara el niño del Pacífico Central son sequías. En este momento en Centroamérica acabamos de tener un evento ahí, una reunión, y en Centroamérica está en un problema serio de sequía, en Guatemala, Nicaragua, Honduras, de alguna manera. También existe mucha preocupación de lo que pueda pasar aquí en el sur andino en relación con las sequías, y de hecho ya hay acciones de preparación importantes, iniciativas, incluso por ejemplo el gobierno regional de Apurímac tiene una estrategia ya trabajada con participación de las comunidades, etcétera, sobre estrategias frente a la sequía. Y entonces ese es un tema preocupante, y también lo tenemos en Bolivia, que hoy día estábamos en este evento regional y nos advertían con mucha preocupación este problema de amenaza de sequía en Bolivia también. Claro, tenemos que mantener nosotros la alerta, ¿verdad? ¿Ha hecho usted la diferenciación entre qué es lo que está pasando con el niño? Por un lado el niño costero, que se da en la región 1+2, luego el niño del Pacífico Central, en esta zona en la región 3-4, y es diferente, ¿no? Y es importante también hacer la explicación del caso para tener una información oportuna, una información que sea útil. La alerta, es importante estar atentos, preparados y no generar una alarma, que es totalmente diferente. Queremos agradecerle por su intervención, por esta entrevista bastante útil, y esperemos que más adelante volvamos a conversar sobre otros temas. Agradecemos a Pedro Ferradas, gerente de gestión de riesgos de la ONG Soluciones Prácticas, y nos vamos a una breve pausa, pero antes los dejamos con un video que contiene algunas recomendaciones en caso de lluvias intensas. Ahí va. Cuando llueve demasiado se producen peligrosos deslizamientos de tierra. La masa de lodo y piedras arrasa con todo lo que encuentra a su paso, causando muerte y destrucción. Por eso, es necesario que las personas que vivan cerca de un río o una quebrada tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. En época de lluvias, no permita que los niños jueguen en la ribera del río. Revise y limpie constantemente los techos. De esa manera, evitará que su casa sufra daños mayores en caso de lluvias e inundaciones. Lleve a su familia a una zona segura. Evite atravesar ríos o lugares inundados a pie o en vehículos, salvo que así lo dispongan las autoridades. Antes, debe desconectar la corriente eléctrica para evitar cortocircuitos en los tomacorrientes. Evite mantenerse debajo de las rocas en pendiente, porque son una amenaza y en épocas de lluvias ponen en riesgo su vida y la de su familia. Muchas desgracias se pueden evitar si estamos bien informados.
Nuestro Cine. Las mejores películas de Iberoamérica, sin cortes comerciales. El viernes. Presenta una historia de amor intenso y difícil. Una mujer que ha sufrido un terrible drama familiar encuentra a un joven con el que inicia una relación amorosa. Paixão. Nuestro Cine. Por TV Perú. En películas, mucho más que ver. El verano es lo máximo, pero el agua reseca tanto el cabello que te quedas pensando, ¿me meto o no me meto? Yo ni lo dudo. Edición de verano Pantene. Su fórmula provitamina penetra en el cabello dejándolo más suave y saludable. Edición de verano Pantene. ¿Y tú no te vas a sumergir este verano? Encuentra también la nueva edición de verano en sachet a solo un sol. Shampoo más acondicionador gratis. En el campo se desarrollan muchas enfermedades humanas relacionadas al contacto con los animales. La cisticercosis se encuentra en la zona andina del Perú, también involucra la zona andina de Ecuador, Colombia y Bolivia. Hoy les mostraremos el trabajo de un laboratorio en Trujillo que ha investigado durante décadas la manera de diagnosticar esas enfermedades de forma rápida, económica y certera. A pesar de que el Perú es el productor de papa más importante del mundo, hoy tiene un problema de producción de semillas de calidad. En Yerbabuena han instalado un invernadero para reproducir esas semillas mediante el método de la aeroponía. Innova Perú. Este sábado a las 6 de la tarde. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Concitec. Volvemos con Prepárate Perú y seguimos con nuestra pauta de informaciones en relación con el fenómeno del Niño. El director regional de Transportes y Comunicaciones de Amazonas, Fernando Romero Torres, verificó las labores de defensa ribereña que se vienen ejecutando con maquinaria del gobierno regional en el río Utcubamba, específicamente en la localidad de Naranjitos, tras un convenio con la Municipalidad Distrital de Jamalca. La autoridad edil del mencionado distrito, Aristides González, indicó que estos trabajos protegerán 50 hectáreas de terrenos de cultivo y beneficiarán a los productores arroceros. Afirmó también que estas obras de descolmatación permitirán prevenir y mitigar los impactos de los fenómenos naturales. Hemos llegado al final del programa, agradecemos como todos los días su sintonía, nos reencontramos el día lunes con más a las 7 en punto de la noche aquí en Prepárate Perú. Muy buenas noches, chao.